Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Está un querido amigo, un hombre que conozco cuando colaboró mucho conmigo en el Senado, en el Rincón de los Jubilados, y un hombre que hace 20 años es defensor de los jubilados en la capital federal, pero recorre el país, se preocupa por los temas. Hay 8 millones de jubilados en la Argentina y él hace mediciones en mayo y en diciembre. Me refiero al doctor Eugenio Semino. Querido Eugenio. ¿Qué tal? Qué placer y gracias por los conceptos. Además que somos sanlorencistas los dos, ¿eh? Así es. Ese es nuestro defecto, ¿no? O nuestra virtud. ¿Cómo anduvieron tus mediciones? ¿Cómo estás viendo la cosa? Yo te dejo que vos te explayes con tranquilidad. Bueno, en realidad, desgraciadamente... Profundamente sensible la tarea es. Sí, y bastante olvidado el tema del adulto mayor en una sociedad donde lo que más florece es el envejecimiento, ¿no? Es claro. Decir, y parece que los sistemas políticos institucionales, en general en el mundo, y en Argentina en particular, obvian ese proceso y obviamente esto se traslada a lo que es la cultura imperante, lo que es el facilismo en términos de obtener resultados, porque no hay una visión, no hay una repetición de lo que genera la experiencia a través de los años. El envejecimiento se ha convertido simplemente casi en una desgracia y obviamente hace que cuando lo tenemos que tomar desde lo económico, cuando hay que ajustar presupuestos, es siempre la seguridad social la cenicienta, ¿no? Es decir, donde, el último. Y vos fíjate que a través de los años se ha echado mano al recurso de la seguridad social. Pero es lo que te iba a decir. ¿Cuántas veces para tapar agujeros los gobiernos se apoderaron de la plata que es para los jubilados? Así es, había momentos que en pirámides poco envejecidas se notaba poco, hay momentos de pleno empleo que las recaudaciones implicaban satisfacer la demanda, pero hoy no estamos en ninguna de esas hipótesis y esto lo sufren, como decías, casi 8 millones de personas jubiladas y pensionadas. Ahora, querido Eugenio, incluso lo que hablamos alguna vez con vos, se ha confirmado, se ha ratificado, que la gente joven que comienza a trabajar, a veces prefiere trabajar en negro y no hacer los aportes pertinentes porque no saben dónde va a parar su dinero. Así es. A veces los gobiernos de turno apelan a eso para cubrir déficit. Mira, hay un círculo tal cual lo planteas vicioso. Tenemos casi 4 millones y medio, 5 millones de jubilados y pensionados con un haber mínimo de 5.659 pesos. Eso es tu medición de ahora, ¿no? Claro, lo que hacemos y que vos no llega a 6.000. La canasta la calculamos hace una década, cada 6 meses en la Defensoría, y la canasta en esta última medición nos dio alrededor de 14.000 pesos. Una canasta que contiene también gastos de vivienda. Tipo alquiler, vivienda propia, sí, se toman expensa, 3 variables que son... medicamentos. Claro, en términos de vivienda son el mantenimiento de un inmueble propio, alquiler o pensión. En términos de medicamentos, 3 medicamentos de los que utilizamos a cierta edad habitualmente para patologías crónicas, que son por otra parte los que más han aumentado. Vos fíjate, en términos de medicamentos, a cierta edad usar un antihipertensivo es habitual. El enalapril, una monodroga para evitar la hipertensión, aumentó este año el 190%. 190%. Algo que nos parece más insignificante porque consumimos todos después de los 50, casi no se receta, que es la aspirineta. La aspirineta cambió su presentación, se venden 10 millones de comprimidos por día y aumentó el 150%. Es decir, cuestiones... Es increíble. Y algo que tiene que ver con también nuestra alimentación. Cuando vos vas al médico, el médico te dice, bueno, vamos a consumir
un aceite de molécula gruesa por el tema del colesterol, por ejemplo, oliva. Una oliva vale 150 pesos el litro. Va el jubilado y compra de 15 pesos girasol. Entonces, su colesterol aumenta, sus arterias se empiezan a endurecer. No toma Exactamente. no consume el medicamento adecuado. Pero vos fíjate ¿qué genera esto? El Estado, con ese jubilado, que no le permite acceder a un alimento sano, está gastando 10 veces más. ¿Por qué? Porque le tiene que dar una estatina ese mismo médico para regular la colesterolemia, y esa estatina sale alrededor de 1.100, 1.200 pesos por mes. Es decir, es un círculo perverso donde los estados, y el argentino en particular, gastan mucho para generar enfermedad, sufrimiento y más gasto. Entonces tenemos que salir de esa lógica, tenemos que también ver... estamos actuando al revés en eso. Por eso... Y ahí ya que se me fue, sí, te digo, y después te dejo hablar tranquilo. ¿El Parlamento se ocupa un poco de este tema? Mira, desgraciadamente Proyectos el tema del adulto fundamentales. mayor o del jubilado ha pasado a ser simplemente una enunciación simbólica. Parece ser que alguien a los 60, 65 años deja de ser un sujeto de derecho, deja de ser una persona que trabajó 30, 40 años, que generó las condiciones para esta sociedad, y pasa a ser simplemente un beneficiario, es decir, que vive de la dádiva del Estado o de lo que sobra los presupuestos. Y viene de lejos esto. Yo creo que nosotros lo que quedamos anclados en una concepción de una sociedad que no existe más. Es decir, nuestra sociedad, inclusive donde la biología a partir de los 60, 65 años te genera la posibilidad de una sobrevida de 25, 30 años en buenas condiciones, digna, saludable, es pertenecer casi a la prehistoria, pensar que la jubilación, como acá ocurre, es la aplicación de un rifle sanitario. ¿Te acuerdas cuando Cavallo había prometido no sé cuánto y tuvo ese problema? Sí, sí. ¿Y vos te acordás lo que, hablando del interior, nosotros la primera medida que tomamos fue esa, vos te consta? Bueno, en Corrientes, por ejemplo, y en algunos otros lugares, donde se aplicaba el concepto del 82% móvil. Móvil, y 75 a los... Claro, en realidad cuando hablamos del 82% móvil, hablamos de un precepto constitucional donde el haber del jubilado es sustituto de su salario como trabajador Totalmente, activo. Eso lo hicimos primero que todo. Para mantener su patrimonio, para poder seguir produciendo. Es decir, hoy una persona, estamos perdiendo valores por jubilaciones que se precipitan, por imposibilidad de preservar, por ejemplo, cátedras, espacios de formación. Es decir, estamos desperdiciando una edad rica en experiencia, y a su vez esto genera en la sociedad lo que se llama gerascofobia, el miedo al envejecimiento. Si yo cuando voy a ser viejo voy a ser pobre y voy a ser enfermo, no quiero ser eso. Entonces vivimos en un nihilismo donde nosotros llamamos que el joven vive en la cultura Dorian Gray, ¿no? Soy como soy ahora y no quiero ser de ninguna otra forma hacia el futuro. El envejecimiento es lo saludable de una sociedad porque está asociado al paso del tiempo. Claro. La alternativa al envejecimiento es la muerte. Por eso tenemos este comportamiento tanático que tiene, que la vida no vale nada, tiene que ver mucho con eso y lo tenemos que desterrar, ¿no? Ahora, ¿y tu medición esta de cuándo terminó? ¿Hace 3 días? ¿4? Sí, es esta semana prácticamente. Y de mayo que midieron, ahí, que me diste ahí en la Defensoría. Efectivamente. Ahora, ¿qué diferencia hubo? ¿27%? Sí, Me parece. 27,5%, casi 28%. De inflación, de claro, de diferencia. Hay que tener en cuenta, Pocho, que la canasta del jubilado, al ser una canasta muy reducida, los aumentos... ¿Qué incorporan ahí? Eso sería bueno que le dijera a la gente. Básicamente son alimentos para el consumo
de 2.200 calorías diarias. Lo que tiene que ver, decíamos, 3 medicamentos con descuento de PAMI. Para patologías crónicas no está previsto el ¿Y cómo tema está funcionando el PAMI ahora? Mira, el PAMI está enmarcado en una profunda crisis del sistema de salud, por lo cual hay déficits propios del instituto, fenómenos que hemos hablado en algunos programas tuyos, Sí, de sí, corrupción, prácticamente ya aceptados como crónicos. ¿Te acuerdas que un día yo hablaba con vos y dijimos acá con ahora el presidente PAMI, Sí, con doctor Carlos Regazzoni, y decíamos, hacer acá un programa con Regazzoni, del PAMI, con Basavilbaso del ANSES y con vos, que sos el defensor de los jubilados? Pero mira, yo veía días pasados en tu programa al doctor Pose, Sí. y estabas hablando al embajador Abel Pozo, sí. de educación. Sí, sí. Y vos fijate que en realidad, a veces cuando se habla en la política del tema del jubilado y demás, o de seguridad social, se lo reduce a lo previsional. Exacto. La seguridad social tiene 3 grandes pilares que son: Es muy importante eso. el trabajo y la previsión es uno de los pilares, el otro es la salud, y el tercero, del cual no se habla, es la educación. La educación. Es decir, para envejecer saludablemente una sociedad, tiene que consolidar, fortalecer estos 3 pilares. Cuando entran en crisis, se mueve toda la sociedad. Es increíble. Ahora, en esa medición, volviendo a mayo, creo que es, Exactamente. y ahora diciembre, en estos 3 rubros, es decir, vivienda, Sí, medicamento. después, pero inclusive se han incorporado gastos que hoy el jubilado no los puede ni considerar. Es decir, hoy manejar la vía informática, donde el jubilado ya accede, implica pagar su conexión, tener su teléfono, es decir, una cantidad. Y a su vez, la recreación. Parece que le está negado al jubilado, que tiene que ir de prestado a un espectáculo, si lo invitan, si le hacen el descuento, cuando esa persona lo tiene que hacer por derecho en términos de lo que tiene en su propio bolsillo para acceder, porque para eso trabajó, para eso produjo en la sociedad, para eso sigue produciendo. Generalmente en el tema vivienda, ¿cómo está la cuestión? Mira, la vivienda está muy complicada porque, primero, yo creo que una cuestión elemental, fundamental. Que es muy difícil, si tenés vivienda propia, es muy difícil mantenerla. Se produce algo que yo hace 30 años que hago gerontología y lo estoy viendo en los últimos años, una enorme cantidad de ejecución de inmuebles por falta de pago de expensas. Claro, un jubilado que tiene ese departamento están por las nubes hace 30 años y que hoy tiene que pagar 3, 4 mil pesos de expensas con una jubilación de 5, 6, 7 mil pesos, ¿cómo lo hace? Claro. Es imposible. Es imposible. El 70% de lo que percibe va en expensas. Inclusive, Pocho, hay algo que hay que tener en cuenta, que es la dignidad. Porque yo a veces escucho jóvenes funcionarios que dicen, no, pero hay un hijo que lo puede ayudar, pero le damos el subsidio de PAMI. ¿Cómo va a ser violado en su dignidad a partir de esto? Claro. Y ya entra a jugar la dignidad, los principios. Te doy un dato que es autoexplicativo de todo esto que venimos hablando y que tiene que ver con esto que hablabas días pasados de las pruebas PISA y demás. Sí. Argentina, en el año 2000, yo di el informe, me tocó hacerlo en Lisboa, sobre Latinoamérica en relación a la... Y también estuviste con el Papa, después que ahora quiero hablar de eso con vos. Con el Papa Francisco. Te decía, en el año 2000 doy el informe sobre envejecimiento por la Organización Mundial de la Salud. Argentina era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. Venía primero Uruguay, segundo Argentina, tercero Cuba, cuarto Chile y después venía el resto de los países. Pasaron 20 años, 25 años. Hace 3 meses conocemos el último informe sobre envejecimiento en Latinoamérica de la Organización Mundial de la Salud. Pueden acudir a esa página. Y Argentina pasó a ser el 7º país más envejecido.
Es decir, Chile, que estaba cuarto, con una expectativa de vida de 80.3 años, pasó a ser el primero. Mirá vos. Y Argentina el séptimo. Nos pasaron, siguió arriba Uruguay, Cuba, Costa Rica, Panamá, México. Nos alcanzaron países como Ecuador y Perú, que estaban muy por debajo. Es decir, creció Latinoamérica en el envejecimiento a una tasa de 8 a 10 años. Argentina solo preservó un crecimiento de expectativa de vida a niveles mundiales, que es una tasa vegetativa de 5 años. ¿Y sabés por qué crecimos esos 5 años de la tasa es muy mundial? importante eso. Simplemente porque África duplicó en ese periodo la expectativa de vida. Porque tenía muy baja, eran 20 años, ahora tiene 40. Pero en términos latinoamericanos, como hemos retrocedido en otros aspectos, también en esto, para que nos entiendan los me hablan de televidentes. Ecuador y todo eso. Claro, que estaba muy por debajo, pero para que nos entiendan de qué estamos hablando, todos los argentinos, la expectativa de vida, la definición, ahora se llama esperanza de vida, es lo que se supone que va a vivir una persona al momento que están haciendo. Traducido lo que acabamos de contar, todos los que nacieron en estos últimos 20 años, de haber tenido otro tipo de oportunidades sociales, tendrían la fuerte posibilidad de vivir 5 años más de lo que realmente van a vivir. Qué bárbaro, ¿eh? Y esto habla de fracasos de políticas de seguridad social, las que referíamos: educación, salud, trabajo y previsión, ¿no? Y ahí comprenden muchas administraciones diversas, ¿no? Es decir, nos quedan 5 minutos, Eugenio. Yo sé que vos viajás mucho al interior también. Permanentemente. ¿Cómo estás viendo la cuestión en el interior? Porque vos sos el defensor de la clase pacífica en la ciudad de Buenos Aires, pero viajás permanentemente. Mira, hay problemas comunes. Pero practicás el federalismo, que es muy importante. Sí. Yo creo que es bueno poder tener esa visión. Claro, ver lo que pasa. Con la complejidad, donde hay factores comunes, hay sociedades que son distintas, en ciudades pequeñas, hay sistemas previsionales diversos. Argentina se caracteriza también por tener un sistema tupacamarizado en la seguridad social, ¿no? Es decir, tenemos regímenes con el 82%, con el 70%, con el 50%, con el 48%, locales, provinciales, es decir, superposición legislativa. Y todo esto uno lo ve que se traslada a distintas formas de estar en crisis, si se quiere. Porque vos vas a Córdoba o vas a Corrientes y ves que los institutos provinciales están tecleando, que no tiene financiación. Ahora, bueno, con la devolución del 15%. Y muchos intervenidos, ¿no? Mira, hay algo que tenemos que ver. En el interior muchos intervenidos sí. o integrados. Pero aparte, nosotros tratamos de integrarlo en aquel momento. Pero aparte poco analizados hoy. Claro. Porque hay que ver cuál es la ecuación activo-pasivo. ¿Qué impuestos hoy están financiando a la seguridad social? Eso. Si nosotros, como hoy tenemos 30, 40% de trabajo una presión no impositiva tenemos. Es imposible mantenerlo. Hoy el IVA es el impuesto que más financia la seguridad social, con un 17% mensual, por lo cual estamos en un disparate. Es decir, el más regresivo de los impuestos es el que más plata pone. Es claro. Entonces, me parece que tenemos que redimensionar. Una discusión que se debe al sistema político institucional es esta. Yo creo, mi querido Eugenio, y lo digo acá siempre, que hay 3 cosas cual hay que hacer y reformar. Primero, el impositivo, creo que es una gran reformulación impositiva. Otro, el tema previsional, que siempre lo digo. Y el otro tema, hasta el sistema político, que al final estamos por quedar en lo mismo, porque yo creo que tiene que llevar todos los procesos electorales la Cámara Nacional Electoral y no los poderes ejecutivos, porque resulta que ahora lo único que se pretendía hacer, y no se hizo tampoco, es la boleta electrónica. Así es. Pero no era la reforma impositiva. Yo, el ejemplo, me tocó estar en Costa Rica del 4º poder, que era el Tribunal Supremo de Elecciones, que da una claridad y una transparencia enorme a los procesos electorales. Sí. Pero nos quedan 2 minutos, así que te doy, que vos te...
coincidiendo con lo que señalas, yo creo que la posibilidad está, creo que hay que reconocer la crisis para salir de ella. Hay antecedentes en el mundo, es decir, la seguridad social es compleja hoy en el mundo, pero hay posibilidades de fuertes consensos si se deponen comportamientos coyunturales, mezquinos y demás. Tener grandeza para hacer. Mira, yo participé en el Pacto de Toledo en el 94, cuando entró en crisis la seguridad social en España. Todas las fuerzas políticas, las locales, las nacionales y demás, acordaron un decálogo de la seguridad social que se ha mantenido en el tiempo, aún con crisis políticas y económicas en el medio. Me parece que esos pueden ser buenos ejemplos. Es decir, como una Moncloa de la seguridad social, qué bueno. Hay que tratar de generar con nuestra impronta en Argentina. Se nos ha ido el tiempo, pero te hago una última pregunta. Me hacen seña por todos lados, pero creo que tener una invitación del Santo Padre para marzo. Sí, estuvimos 2 veces, se hizo la primera vez en el 2013, simplemente se generó un programa para concientizar a los estados sobre la necesidad de atender el envejecimiento. En el 2015 se hizo el lanzamiento del programa en Piazza San Pedro para Europa y está pendiente armar el lanzamiento para Latinoamérica. Lo iba a hacer el Papa en Paraguay, no se dio la circunstancia organizativa y vamos a tratar de coordinarlo en el mes de marzo. Te deseo toda la suerte del mundo y contar con todo el apoyo que merece este tema. Gracias. Te agradezco mucho, querido Eugenio. Agradecido, señor. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet, pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Le agradezco enormemente a mi querido amigo de varios años, el doctor Eugenio Semino, luchador incansable por este tema, con o sin problemas. Él está luchando permanentemente por esta cuestión, que tiene una profunda sensibilidad humana. Yo creo que este es un ejemplo de lo que debemos hacer en beneficio de nuestros
patriota, en beneficio de los seres humanos, en definitiva. Yo en este minuto que me queda, lo que haría es convocar a todos los sectores de la vida nacional, a los partidos políticos fundamentalmente, al Parlamento argentino, al Poder Ejecutivo, a todos los poderes del Estado, a todos aquellos que tengan o no que ver. Yo creo que por esto se puede luchar estando en la función pública o no estando en la función pública. Yo creo que para que los argentinos nos sintamos mejor, no interesan los cargos, que son transitorios. La conducta es permanente. Entonces asumamos con responsabilidad, con seriedad, con amor al prójimo, esta tarea que en definitiva tiene un profundo contenido social. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro compromiso, y acudamos a él porque realmente estaríamos sirviendo a nuestra sociedad, a aquellos que dieron su vida en beneficio del país por muchos años, y llegaremos a obtener resultados positivos para los argentinos que merecen ser tratados como seres humanos que lucharon en muchos casos en beneficio del conjunto de la sociedad. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa de la semana que viene.